Bienvenidos, acá estamos nuevamente con la segunda parte del programa sobre los países que conforman el grupo de la ASEAN, que son los países del sudeste asiático. Si recuerdan el programa anterior hablamos sobre Indonesia y Malasia, y en este vamos a buscar a los otros tres países que contamos con la presencia, por supuesto, de Ezequiel Ramoneda, que es del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, que pertenece al IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ezequiel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Podemos continuar con lo que empezamos la semana pasada. Vamos a arrancar con Filipinas, porque es el único país católico, ¿no?, donde su mayoría por lo menos es católica, pero ¿cómo se vive la integración con los demás países que son islámicos o budistas? Bien mencionaste, por un lado Filipinas es el único país cristiano católico en la región del sudeste asiático, de una larga trayectoria, estamos hablando ya fácil 4 siglos, 5 siglos. No obstante, digamos, la convivencia con los otros países de la región ha sido relativamente pacífica. Con los musulmanes, especialmente con Malasia y con Indonesia, principalmente es pacífica porque independientemente si sean islámicos o cristianos, sí fervientemente creyendo esta cuestión del monoteísmo y de la creencia en un solo Dios. Y de hecho dentro del Islam hay como esta coherencia interna de relato donde también se lo reconoce a Jesús como uno de los profetas. Entonces no es una cuestión tanto de ortodoxia o dogmática, sino más bien de cotidianidad. Sí, el conflicto más de Indonesia, de Filipinas, es una cuestión más interna que hacia el sur de Filipinas hay unas minorías musulmanas que sí están clamando por un poco más de autonomía, y en algunos momentos fue de independencia, con respecto a un Estado central cristiano. Pero bueno, en líneas generales la convivencia es pacífica, no ha habido en los últimos 40, 50 años grandes inconvenientes, por lo menos desde el punto de vista religioso. Filipinas también tiene una particularidad muy grande, que es la influencia del español, ¿no?, en el idioma, en la comida. O sea, ¿cómo fue esta transición al español y posterior también de su idioma, digamos? Para que se entienda un poco esto, digamos, simplemente para ubicarnos, Filipinas, digamos, en la gran época de surgimiento de la expansión europea, estamos hablando a principios del siglo XVI, Portugal va por África, nosotros tenemos la aventura de Colón, que va, bueno, obviamente descubre América de por medio, por la idea de llegar a las Indias. Finalmente llega Magallanes en el año 1521, o sea, desde el 1521 hasta el año 1898, Filipinas fue colonia española. O sea, son casi 4 siglos de dominio español. En ese momento Filipinas se incorpora a lo que se ve el virreinato de Nuevo México, o sea, el virreinato de Nueva España-México, que era el virreinato de nosotros del norte. De ahí, bueno, España transfirió mucho de la cultura hispánica, del español, de las tradiciones latinas, y obviamente también dentro de eso el paquete, el cristianismo en su vertiente católica. También lo otro que permitió esto fue que, y lo hablamos en el programa pasado y lo estamos mencionando ahora, hubo otras creencias en el sudeste asiático, el islam, el budismo, hay alguna presencia china dando vuelta por ahí, pero justo Filipinas fue como el más relegado, más geográficamente distante. Entonces había poca presencia de otras tradiciones fuertes. Entonces cuando llegaron los españoles, no encontraron una gran oposición de otro sistema religioso que pudiera hacerles contrafrente, no. Entonces encontraron el terreno fértil para que el cristianismo se arraigara profundamente en el suelo filipino. Claro, de hecho hasta su comida tiene mucho que ver con uno va a Asia, va a un país asiático como Filipinas y encontrás una comida española de primera. Todo es así, es así. Y Tailandia tiene una política de tolerancia que atrae al turismo europeo, ¿no es cierto? Que hoy se está tratando de cambiar por las consecuencias de los abusos que están sufriendo. ¿Qué es lo que sucede en este país que tiene un gran turismo, pero paga un costo social muy grande? El tema del turismo en Tailandia es en sí mismo una historia en particular. Capaz Tailandia fue para Occidente en general, especialmente Europa, Estados Unidos. Perdón, antes de meterme en ese tema del turismo, ¿Tailandia es el único país del grupo que es budista?
Digamos, hay otros países, pero es el principal referente, sí, correcto. De hecho, hoy Tailandia es una monarquía de perfil budista. De perfil budista, es correcto, es budista. Y el tema del turismo es algo muy criticado, o por lo menos visto no tan bien, porque hay diferentes turismos a Tailandia, se habla mucho. Digamos, Tailandia fue, digamos, para Occidente, uno de los principales, digamos, hay dos países que se conocieron, Tailandia y Vietnam. Realmente Vietnam se lo conoce por la guerra. Claro. Tuvo la presencia francesa digamos, del 46 al 54, después vino la guerra con Estados Unidos. Claro, era una zona bélica. Pero ¿qué pasó? Tailandia se lo utilizó como plataforma donde podían digamos, descansar las tropas estadounidenses. Entonces, en la década del 60 hubo un montón de tropas estadounidenses, europeas, que llegaron a Tailandia y claro, se enamoraron de los paisajes y la hospitalidad del pueblo tailandés. De ahí empieza el boom del turismo tailandés hasta la actualidad. Ahora, como bien dijiste, puede ser una manera, digamos, esta apertura, esta tolerancia que tiene el pueblo tailandés, esta tierra, que generalmente se caracteriza también por otros pueblos del sudeste asiático, de la cortesía, de la hospitalidad, de la sonrisa, claro, y principalmente recursos baratos, muy baratos, le ha permitido a los europeos y a los estadounidenses aprovecharse de esa situación. O sea, digamos, lo que en un momento empezó siendo un ingreso de divisas, terminando siendo capaz en un momento un problema para la economía. Sobreexplotación de recursos y capaz lo que aún también ha llegado hasta nuestros tiempos, el tema del turismo sexual. Claro, bueno, a eso me refería, o sea, se habló mucho de Tailandia respecto al turismo sexual, pero también se refería mucho al involucrar a los menores, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo así? ¿Ha cambiado? Hay políticas, digamos, llevadas por adelante desde el gobierno, desde el Estado, por políticas de contención, digamos, porque con esto también viene correlato todo el tema de transmisión de enfermedades sexuales. Una política, digamos, de limpiar la imagen del país, una política de, podríamos decir, no decir mano dura, pero sí mucho más efectiva y rígida con todo, digamos, pseudopedofílicos, pedofílicos, gente que viene con este tipo de perfil, pero también nos encontramos con una realidad económica y social, tanto el sector privado, que hace la vista gruesa, digamos, con respecto a estos temas. Porque, valga la redundancia, es un ingreso de divisas y a veces es una ayuda económica para las familias que están detrás de estas chicas. Chicas y chicos. Chicas y chicas. Entonces, hay una cuestión no solamente política y económica, hay una cuestión social. Que eso que capaz que es lo que más cuesta todavía, digamos, solucionar. Y esto es algo que me imagino que está centrado en las grandes ciudades, o es general. Principalmente, bueno, está centrado en las grandes ciudades y en los principales centros turísticos, porque es donde va el turista de poder adquisitivo alto. Pero no obstante, me atrevería a decir que es un problema general en tanto y en cuanto, digamos, los chicos y chicas o la gente que participa es del interior. O sea, hay gente del interior que vienen a estos centros traídos por la fuerza, ofrecerte, para apelar o atraer a este particular, si uno podría decirle turismo, a esta gente interesada buscando estos servicios particulares. Entonces, digamos, es una cuestión que involucra a toda la sociedad y al país en su conjunto. No es... Esperaba quizás una respuesta un poco más positiva de que el gobierno estuviera trabajando para cambiar esta situación. No, el gobierno trabaja, pero esto va más allá del gobierno, es una cuestión social. Ya se ha transformado en algo. Social, digamos, el gobierno tiene medidas como para paliar esta situación, pero vuelvo a lo mismo, y capaz voy a dar un ejemplo muy crudo. Para una familia campesina que tiene una mano de obra 5 o 6 chicas y no tiene dónde colocarlas, una de las salidas que encuentra es entregar a su hija. Pero ¿cómo convive entonces la religión en este aspecto? Porque si hablamos de cómo conciliar el budismo, porque bueno, son la mayoría budistas, con una vida de esta manera, ¿no? De llegar a entregar a sus propios hijos o tener este problema social, es difícil de manejarlo. Digamos, ahí, como dijiste, es muy difícil manejarlo. Ahí obviamente uno, en esa decisión entran muchas variantes. Uno no podría, digamos, desde Occidente, desde acá, digamos, indagarlas. Pero hay una cuestión de si uno podría atreverse a dar cierta
tipo de respuesta en que uno podría llegar a pensar que están ayudando a su familia. No, si uno se pone a pensar en la familia campesina o en la chica, en la oportunidad que está ayudando a su familia, es complicado. Es complicado porque volvemos a lo de siempre, tenés que vir ahí, conocer para poder juzgar, ¿no? Acá no lo digo como juzgando, pero sin asombrada de la situación. Vayamos a Vietnam, el último país que nos queda de este grupo, que tiene un gobierno socialista. ¿Cuál es la forma que ha influenciado o ha influido en las tradiciones culturales nativas, ¿no? En líneas generales, digamos, el socialismo, que es algo relativamente reciente, digamos, más allá, digamos, Vietnam como país, digamos, la República Socialista de Vietnam se establece en el 76. Si uno quiere rememorar su tradición socialista comunista, estamos rememorándonos a principios del siglo XX, no ha afectado tanto la cultura del pueblo. El pueblo todavía tiene arraigado muchas cuestiones tradicionales propias, el tema del culto a los antepasados, la creencia en los espíritus, cuestiones muy de tradición agrícola campesina. Digamos, el socialismo, hasta me atrevería a decir, vino a impulsar algunas de estas cuestiones. Porque digamos, las primeras reformas que hizo Ho Chi Minh, digamos, de redistribución de tierra y apoyo en el campesinado, no vinieron tanto en contra. Acá, digamos, el tema del socialismo como opresor no es el caso. Ellos mantienen sus tradiciones a nivel cultural, o sea, tiene, por ejemplo, cuida a sus antepasados, tiene toda esta estructura, pero en lo político se han hecho pragmáticos, porque se han hecho amigos de sus enemigos, o por lo menos conviven. Digamos, a ver, es verdad, tiene, digamos, profesa de ser, por lo menos en el título, socialista, pero vos, como bien mencionaste, es un pragmatismo casi te diría impuesto por la realidad. Hoy por hoy, ya en el mundo contemporáneo, posguerra fría, uno no puede darse el lujo de seguir a rajatabla, casi por ortodoxia y ciegamente, un dogmatismo. Uno tiene que saber guiarse en qué posición está y empezar a darle prioridad a lo que realmente importa. Tiene que alimentar al pueblo, tiene que hacer crecer el país luego del desastre de lo que fue la guerra de Vietnam. Sí. Entonces, digamos, caer en dogmatismos ciegos que realmente no aporten al crecimiento económico, al bienestar social, no sirve de mucho. Entonces, en una cuestión bastante pragmática, si el enemigo de mi enemigo, digamos, logramos cierto entendimiento, hicimos las paces, y realmente el pueblo vietnamita es un pueblo, digamos, no quiero que profesen el perdón, sino decir, bueno, ya está, pasó, sigamos para adelante, concentremos en lo que realmente importa, salir adelante. Ahora, ¿cómo afecta el desarrollo del capitalismo en una sociedad socialista, ¿no? O sea, ¿qué costos sociales puede estar teniendo esto? Hoy por hoy, digamos, se ha hecho un gran impulso de lo que es, bueno, las clases medias, poder adquisitivo, llegada, digamos, de gustos occidentales. Eso podría apelar a cierto, digamos, descrédito a algunas cuestiones tradicionales. No creo que sea el caso. Por darte un ejemplo, McDonald's llegó recientemente a Vietnam. Digamos, todavía el pueblo vietnamita a nivel culinario profesa mucho lo propio. Sí me atrevería a decir más que a nivel interno la amenaza es más bien externa. Pero no va a ser Vietnam como Bolivia, que no aceptó McDonald's. Acá tiene que ver más bien con el capitalismo especulativo. O sea, te miran que se está abriendo el mundo, que está abriendo su economía. Claro, también en ese proceso de apertura es sensible a la llegada de la especulación financiera capitalista, que es la que se aprovecha de situaciones. Algunos actores dicen, bueno, hay que tener cuidado con la burbuja inmobiliaria, ha visto algún crecimiento fuera de los parámetros normales, y ahí está la capacidad del gobierno de contener esto. Pero por lo menos a lo que es internamente, en este sentido, el capitalismo no ha demostrado ser una gran amenaza, por lo menos para lo que es el Partido Comunista en sí mismo, como para a la sociedad vietnamita en general en su conjunto. Si hacemos un poco de futurología, ante la globalización y el avance de este sistema capitalista, ¿qué podemos esperar? O sea,
¿matarán las tradiciones? O sea, ¿cada país logrará mantener sus tradiciones de hace miles de años o nos veremos envueltos en esta fiebre del consumo y de este capitalismo, de esta cuestión financiera que hay? Bueno, yo creo que, das en una tecla y me estás haciendo una pregunta que uno no tiene una prueba de futurología. Por lo menos me atrevo a decir, en lo que hace a los pueblos del sudeste asiático. ¿Pero por qué hablo de eso? Porque es verdad, ante el avance de China, en Asia hubo la necesidad de formar ASEAN, porque solos no se puede ir contra este gigante asiático. No es que es una pregunta demasiado idílica, ¿no? En el sentido de que ante la necesidad de crecimiento de algunos países tan grandes y el miedo de que absorba todo, también van formando dos núcleos para hacer contrapiés. O sea, ¿dónde vamos a terminar? A eso voy. Si siempre la idea es tener mayor producción, tener mayor consumo, tener más cosas en la casa, donde de repente vas a Indonesia, como hablamos, y ves a la gente que no tiene un nivel de pobreza, de miseria, sí, pero quizás no tenga las mismas cosas que tenemos, un microondas, un freezer, a eso me refiero. Por lo menos, digamos, y hablando muy en líneas generales, es verdad, digamos, hoy por hoy se está pregonando, digamos, de los sectores económicos, la importancia de los mercados del sudeste asiático y el consumismo. Pero todavía, o por lo menos ha sido reticente y se está mostrando con cierta resistencia a mantener las tradiciones. Está viendo como una incorporación o un ayornamiento de las tradiciones dentro del consumismo. Se lo puede ver en el caso de vietnamita, en el caso tailandés, también los países musulmanes. Entonces, en este sentido, no es que van por un lado, a descreer de su tradición. Y que vos me mencionaste, es el surgimiento y el posicionamiento, digamos, del monstruo chino, con todo lo que esto implica, también los lleva a reforzar su identidad. Digamos, acá, digamos, justamente en todo este proceso, su identidad está siendo fortalecida o se está consolidando el núcleo de resistencia de esta identidad. No se van a terminar desdibujando, sino van a potenciar su identidad frente, digamos, en el contexto general de consumo, globalización, como también frente a la cuestión propiamente de enfrentamiento con China. Bueno, creo que sí, pudimos tener un panorama un poco mejor de lo que son estos países y también el potencial que implica esto para nuestra región. Y como te dije en la primera parte, lo importante es que la gente entienda, más allá de sus diferentes aspectos culturales, lo importante es que son para nuestra región. Ahora, danos un pantallazo del conjunto de los países del sudeste asiáticos y qué podemos esperar de mayor acercamiento a nuestra región, ¿no? Pantalla, bueno, estamos hablando en su totalidad de más de 600 millones de habitantes, tomando en su conjunto casi la cuarta, quinta economía mundial, ofrece una mejor inserción o por ejemplo una mejor transferencia de conocimientos mutuos y vinculaciones comerciales de Argentina con los países del sudeste asiático, en tanto y en cuanto a lo que uno entendería como relaciones sur-sur. O sea, nos estamos tratando más entre iguales, más que capaz con China o con Japón, que son ya más relaciones económicamente asimétricas. Entonces acá los vínculos comerciales pueden ser mucho más fluidos. Lo que tenemos es la cuestión del conocimiento, el hecho de conocer al otro. Al conocer poco, todavía no vislumbramos la oportunidad comercial. Sí están dadas las condiciones, pero todavía no conocemos bien a dónde tenemos que atender. Y por otro, bueno, plantean decir una puerta de entrada a los grandes mercados de Asia, China, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda, porque están insertos en el centro. Digamos, hoy el 60% del comercio mundial pasa por las aguas del sudeste asiático. De hecho, creo que en algún momento, hablando con algunos empresarios chinos o japoneses, ellos dicen que antes que llegar con productos argentinos directamente a China o a Japón, lo ideal es entrar en la ASEAN, porque ya tiene un antecedente, ya como que ya probaron, ya está aceptado y de ahí hacia China. En todos estos años que está formado el Centro de Estudios del Sudeste Asiático, ¿cómo viste el desarrollo? ¿Cómo viste el crecimiento y el conocimiento entre los argentinos de estos países? Por lo menos en lo que hace a la región del sudeste asiático,
el conocimiento es reciente, en comparación con otros países. No obstante, ha habido una gran avidez por el lado del público y del estudiantado a empezar a conocer más. Capaz por un efecto digamos, de decantamiento, ya conocimos de China, ya conocimos de India, y nos encontramos con esto nuevo. Ha habido una mayor avidez del público asistiendo a eventos culturales, asistiendo a charlas, seminarios, consultando más, no solamente digamos, desde el centro de estudio de la universidad, otros tipos de entidades académicas, otros tipos de instituciones, digamos, ha habido mucho más movimiento. También la respuesta es que hay mucho más por generar. Seguro. Bueno, recuerdo cuando nosotros empezamos en el 2008, nuestra primera editora, no la editora porque seguimos con la misma por suerte desde hace 8 años, pero la primera persona que hizo el primer programa dijo, ustedes no hablen en los programas mucho de un país porque van a quedar sin tema. O sea, en aquel entonces era como hablar de algo raro, ¿no? Lo que ha crecido el conocimiento de los países asiáticos en los últimos 8 años realmente fue impresionante. Bueno, eso lo podemos ver con el trabajo que están haciendo también ahí en el centro. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias nuevamente. Creo que realmente a nosotros y al público sin dudas nos sirvió esta charla como para despejarnos un poco, para identificarlos como también como cada país puede tener su desarrollo propio, su acercamiento. Las embajadas siempre están haciendo actividades donde invitan a toda la población a participar y tener un mayor acercamiento. Así que bueno, seguiremos profundizando en este camino. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Bueno, nos vemos seguramente muy pronto. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Asia, Lejano Oriente.